Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en nuestro 11º capítulo de la segunda temporada de Políticas Públicas a Debate. Como siempre me acompaña Carlos Ricardo Aguilar Astorga, profesor de la UAM Lerma. ¿Cómo estás, Hola, Carlos? Y ¿cómo estás, pues, Ángel? ¿Cómo bien, bien, estás? ¿Cómo muchas estás? gracias. Pues dime. Pues nada, ahora otra vez, pues en esta temporada sui generis que hemos tenido con invitados, hace unas semanas Ujú. teníamos la presencia de Cecilia y de Samantha, egresadas de la licenciatura en Política y Gestión Social. La semana pasada ya entramos a analizar los resultados de algunas evaluaciones que un par de colegas estaban haciendo sobre políticas sociales, de una política educativa, y en este momento nos vamos al sur del continente, ¿no, Carlos? Con ¿Es nuestra invitada del correcto? día de hoy. Pues sí, una invitada, creo yo, pues de lujo, una activista, una mujer pensante dentro de los ámbitos de la educación, de lo educativo. Ella es Marcela Claudia Abete. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues muy Muy bien. bien, muy bien, muy gustosos de que nos platiques todas estas cuestiones que están pasando allá por el sur del continente y que, bueno, nosotros los mexicanos hemos tenido ya bastantes años como de estar únicamente mirando al norte, mientras la gente del sur, los uruguayos, los argentinos, los brasileños están creo que haciendo cosas muy interesantes. Si me permites, querida Marcela, te quiero hacer una breve presentación, una breve semblanza. Pues tú eres de Necochea, ¿cierto? Esta provincia de Buenos Aires. Eh, Eres una argentina, mamá de Leonora, tienes 35 años de experiencia en educación. Tú eres, por supuesto, licenciada en educación, has sido diplomada en políticas públicas con enfoque de derechos, eso me consta, ¿no? Has sido ex inspectora de enseñanza en la Dirección de Educación de Adultos y la FP, maestra en normal superior, profesora especializada en educación de jóvenes y adultos. Tienes un postítulo de actualización académica para docentes de primero y segundo ciclos de la EGBA Adultos. También ha sido bibliotecaria escolar, archivista, capacitadora, asesora educativa, coordinadora académica y profesora de nivel superior. Y por si fuera poco, ha sido coordinadora pedagógica regional de educación a distancia. Querida Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos a estas cápsulas, a estos podcasts de políticas públicas a debate. Pues creo que tus temas son los educativos, ¿cierto? Platícanos. Sí, bueno, eso que leíste tan magistralmente y también que Tan tiene que ver con solemnemente, esto. ¿no? Ujú. Exacto, yo pensaba mientras hablabas, cuánto recorrido, cuánta agua bajo el puente pasó, cuántas gestiones educativas fui pasando, porque primero las Eso. pasé como alumna, ¿no? Como alumna de nivel preescolar, primero, ¿no? Después que Sí, se sí. llamó inicial, pero primero era preescolar, después de la educación primaria, después de la educación secundaria, y después todo eso que mencionaste que fui haciendo en mi derrotero y que sigo haciendo, ¿no? Porque bueno, Sí, sí, sí. Es uno no importante. termina nunca de aprender y nunca Exactamente. de estudiar. Sí, sí. Y pensaba cuántas cosas, cuántas gestiones han pasado y cuántos verdaderamente se han ocupado de la educación como una política pública, Sí, sí, ¿no? sí. ¿Cuántos de esas gestiones la pusieron en agenda como eje? Porque bueno, ya lo hemos platicado otras veces, el tema de la educación es el eje central y yo entiendo esto de la educación como fundamental porque a partir de la educación se puede hablar de salud, se puede hablar de trabajo, se puede hablar de otras, de otras grandes variables que también Sí, sí, sí. convergen y llevan a un gran país Así a es. salir adelante, ¿no? Pero bueno, Muy bien, Ángel. Marcela, pues nos genera la inquietud. México, por su, no sé si afortunada o desafortunada cercanía con los Estados Unidos, pues tenemos esta colonización,
este imperativo de que todo se ha reducido en torno al análisis de las políticas públicas a la visión muy economicista que predomina allá en los Estados Unidos. Entonces, tenerte aquí presente nos ayuda para ampliar nuestras perspectivas y que nos digas hacia dónde están viendo en este momento los argentinos en torno a las políticas públicas, en torno a la evaluación o específicamente en torno a lo que tiene que ver con las políticas educativas. Bueno, en realidad pasa que la primera preocupación que hoy tiene nuestro país, el Estado, el gobierno, pasa por esta pandemia global que nos atañe, y por ahí lo que en algún momento se pensaba como que, bueno, podía atenderse de alguna manera, hoy ha cambiado. O sea, nosotros en realidad en nuestro país hoy en día tenemos un modelo que, bueno, que está representado por el actual gobierno, que por ahí tenía que ver mucho con esto de la reivindicación de ciertos derechos, bueno, que hacía ver como que podía ser una luz. Y bueno, en realidad... Oye, querida Marcela, fíjate que en eso que estás tocando, perdón, me permito interrumpirte, sí. pero por ejemplo, en este tema de la educación, y sobre todo de la educación de los infantes, que no es ningún caramelo, hemos visto, desde hace unos meses, de hace unos años, pues esta ola verde, esta manifestación muy amplia de grupos feministas argentinos, chilenos, etcétera, pero que concretamente allá en Buenos Aires tienen un peso muy fuerte, muy específico y que tienen su eco, por supuesto, que en nuestros territorios, ¿no? En términos educativos, ¿cómo ves tú este tema del aborto, ¿no? Con toda esta tendencia, con toda esta fuerza del oleaje verde, ¿cómo ves, por ejemplo, Bueno, un tema como el del aborto? bueno, en realidad acá hay una ley, que es Mm, la de educación sexual integral, que es una ley mm, nacional, sí, sí. ¿no? Que pretende, bueno, o sea, cada jurisdicción la va trabajando y la va acomodando, y está muy enganchada y muy amalgamada, digamos, a la educación, a la ley educativa, porque en realidad es como que sería, digamos, al ser ley, es como que es obligatorio el tratamiento de la ESI en la educación, en sus distintos niveles o modalidades. Y sobre eso creo que hemos avanzado mucho, porque en realidad, cuando esto hablamos, cuando yo era alumna, y cuando uno por ahí era docente, por ahí el tema de hablar de ciertos temas referidos a esta temática, se pasaba un poco por al lado, y bueno, y ahora es como que, bueno, ha tomado mucha importancia con esto que vos decís de la ola verde y de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y esto es como que, bueno, da la impresión de que en esto estamos creciendo y estamos pudiendo llamar a las cosas por su nombre, y me parece en eso que es un gran avance, ¿no? Después podemos discutir, ¿no? De fondo, algunas cuestiones que tienen que ver con la política pública sanitaria con respecto a la implementación de esa ley, pero que es una ley que marca un avance, sí, porque bueno, hay algunas cuestiones que hoy nos permitimos pensar que antes no nos permitíamos pensar como sociedad, ¿no? Independientemente de si se está a favor o no. Oye, Marcela, justo ahorita que hablabas de la agenda que trae el nuevo gobierno de Fernández, que postulaba la reivindicación de ciertos derechos, específicamente esto que estás mencionando. Se aprueba la despenalización, pero la implementación es donde realmente se pueden ver el compromiso por parte del gobierno para reivindicar este postulado como un derecho realmente y no como mero enunciado de la ley. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y en este momento todavía, bueno, tal cual lo que dices, Ángel. O sea, es como que no hay que borrar con el codo lo que se escribió con la mano, ¿no? O Ujú. sea, si bien
se postuló como eslogan de campaña, ¿no? Para acceder al gobierno. Bueno, ahora se logró la ley y todavía no hay, digamos, una política pública que imprima, digamos, la aplicación de esto que se ha dicho, porque bueno, pensemos que también la coyuntura actual los ha obligado a atender lo urgente, que es esto del COVID, y ha tenido que pasar a segundo plano la implementación de toda la política sanitaria que tiene que ver con esta ley, ¿no? Sí, desafortunadamente, pues la prioridad en este momento es otro. En México estamos igual, o sea, a nosotros nos agarró también con los dedos en la puerta, ¿no? Íbamos a transitar de un modelo se denominaba Seguro Popular, a un Instituto de Salud para el Bienestar, presuntamente universal, y el COVID lo dejó ahí en un impasse que no sabemos realmente qué está pasando. Y es por esta cercanía, ¿no, Carlos, que tenemos en esto de reivindicar, tratar de incluir a los excluidos históricamente, pero que no vemos realmente acciones más efectivas para que no se trate nada más de un mero discurso, sino que sea efectiva la implementación, ¿no, Carlos? Sí, sí, porque ahorita con lo que dice Marcela, que me parece muy importante, uno pensaría que con el COVID, o con la COVID, uno tendría que priorizar una agenda más social, más pública, más incluyente, qué sé yo. Y todo el mundo Claro. me parece que discursivamente podría estar de acuerdo en eso. Es que el modelo neoliberal vino a caerse con el COVID. Es que lo que ya estaba mal se vino a agudizar con el COVID, bla, 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 ¿no? Pero también no lo que está pasando, y se lo quiero preguntar a Marcela y también platicarlo con ti, Ángel, ¿no les parece que ha sido el discurso por el cual lo conservador disfrazado de progresista ha posibilitado? Es decir, en realidad, este problema del COVID no está haciendo que veamos a los grandes estratos marginados, sino que en realidad es un reacomodo que sigue privilegiando a las partes privilegiadas. Y por eso yo me atrevería a preguntarle a Marcela, ¿cómo ve esta cuestión de, por ejemplo, del regreso a clases? ¿Se está favoreciendo los capitales o se está favoreciendo la salud pública o realmente se está atendiendo una exigencia de los padres que cada vez están perdiendo la batalla frente a sus propios hijos y que dicen, necesitamos un centro educativo, pero que todos sabemos que si los chicos salen, esto también en México se está dando, ¿no? Las autoridades están diciendo a cada rato, ya vamos a regresar a clases, ya vamos a regresar a clases, ya vamos a regresar a clases. Pero entonces, ¿no les parece que en esa tesitura, más bien todo este lenguaje progresista de avanzada, en realidad por atrás sigue siendo un poquito de lo mismo? ¿Cómo lo ves, Marcela? Sí, hay un dicho que dice cambiar para que nada cambie, ¿no? Bueno, Sí. En realidad con el tema específico de lo que dices con respecto al regreso a la presencialidad, bueno, yo quiero decir que yo adhiero fervientemente a que hay que regresar a la presencialidad, que en realidad no se puede seguir no posibilitando. En un esquema virtual ya no. O sea, a ver, yo no voy a descreer de algo en lo que creo. O sea, la virtualidad llegó para quedarse y que tenemos que adaptarnos a ese nuevo escenario que provoca la virtualidad, yo no me cabe duda. Sí. Tampoco puedo dejar de negar eso que crea el vínculo, que se crea alrededor del vínculo con el alumno cuando estamos en la presencialidad escolar. Y que no solamente tiene que ver en la relación entre docente y alumno-docente, sino entre pares, entre niños, entre jóvenes, Claro, entre adultos, y eso es innegable, o sea, o si dijéramos innegable, innegociable, diría yo, la palabra es esa, innegociable. Pero por otro lado, estuvimos todo un año, ¿no es cierto?, sí. sin ir a clases, y tampoco hubo avances, por ejemplo, en infraestructura, en conectividad, en preparar las escuelas para esta presencialidad. Entonces, o sea, esa brecha que se había
que se había abierto el año pasado, cuando algunos que tenían medios se podían conectar y otros que no se podían conectar, entonces eso se agigantó. Hoy también vuelve a estar, porque hay escuelas de gestión privada, ¿no? Aquí hay un sistema público de gestión privada y otro de gestión estatal. El de gestión privada por ahí se preparó, tiene personal adecuado para la limpieza, para la desinfección, para todo esto de los protocolos que se han implementado. Sin embargo, hay escuelas, hay instituciones educativas de gestión estatal que no están en las mismas condiciones, entonces esa brecha que el año pasado se abrió por la virtualidad o la falta de conectividad o por ahí también se acrecentó porque muchos padres perdieron sus trabajos y porque tal vez, bueno, tampoco había medios para conectarse porque, bueno, tenía que ver con que había capaz que un celular para toda una familia, entonces eso también, bueno. Yo pienso que al no haber presencialidad, también se acrecentó esto de que capaz que la escuela era el único lugar a donde había un niño, un joven, un adulto que tenía un espacio para sí, para vincularse con otro. Y al no poder ir a la escuela, eso también empezó a pagar y empezó a pegar de otra manera y estamos viendo también embates que tienen que ver con lo psicológico, ¿no es cierto? Que también hay que evaluarlo. Eso. Sí, entonces para ti la educación es necesariamente presencial porque tiene un componente social, tiene un componente de vínculo afectivo con Sí, tus pares, ¿no? sí, ¿Podrías yo por ampliar ahí eso? ¿Mm? adhiero a un sistema bimodal. Ujú, ujú. ¿Mm? Ok. Que tenga un momento de presencialidad, porque obviamente no podemos negar que este virus llegó para quedarse y que algo que por más que nos vacunemos y todo lo demás, bueno, va a haber que Y quién cambiar. sabe cuántos vengan más, ¿no? Exacto, exacto, porque ahora estamos comprobando que esto está mutando, además. Ujú, ujú. Entonces, prepararnos en un sistema educativo bimodal que pueda, digamos, tener en cuenta lo bueno de la presencialidad y seguir implementando y perfeccionando lo virtual, que el año pasado tuvimos que ponernos a trabajar en eso, algunos sin saber y estudiando, y bueno, Sí, sí. pero también, como dije, para poder llevar a cabo un sistema también de este tipo, la conectividad en las instituciones educativas y la conectividad para con los estudiantes tiene que ser a un 100%. Y bueno, también los que trabajamos un poco de esto, estamos sufriendo a veces que no tenemos, se cae el sistema, ¿no? Sí, se saturan, ¿no? Se Se va la luz, saturan las ¿no? líneas. Y también falta capacitación por ahí en los docentes y eso con respecto a poder implementar una virtualidad que no sea solamente subirles un PDF a los alumnos o mandarles Ujú. un Word en estas aplicaciones o en Sí, estos sí, sí. mediadores pedagógicos que hay, que tiene que ver con todo un cambio de paradigma Sí. educativo. Una retroalimentación, ¿no? Lamentablemente Exacto. yo creo que esta emergencia ha evidenciado que los políticos siempre tienen sus prioridades y siempre se van a enfocar en sus prioridades, Claro, ¿no? O claro. sea, ¿recuerdas, Carlos, que en algún momento comentábamos de que este hubiera sido el momento idóneo para Sí, sí, generar un sí, gran plan de claro, infraestructura justamente claro. para la conectividad, para esas zonas alejadas, pues olvidadas y que pues se ha dado prioridad a otras cosas, ¿no? En México un Tren Maya, una refinería, un aeropuerto que no sabemos realmente si van a ser factibles, si van a ser funcionales, pero aquí las prioridades nunca se movieron a pesar de la pandemia y parece que pues es un mal endémico porque en Buenos Aires, por lo que nos dice, bueno, en Argentina, por lo que nos dice Marcela, lo mismo está sucediendo, ¿no? Sí. Exacto. Pareciera que no son las mismas prioridades Las de la gente que las de los de los políticos, dirigentes. Exacto, ¿no? Y Eso que es en un... exacto. este momento, pues tenemos gobiernos que entre comillas, pues se dicen de de izquierda, ¿no? izquierda. Que podríamos cuestionar, digo que eso es para otro tema, ¿no? Pero que, un poco regresando, Marcela, porque Mm, este punto que toca Ángel a mí sí me parece muy importante,
Pero conectándolo con algo que ya nos venías comentando, tanto Ángel Mundo como yo trabajamos en una universidad pública de índole federal, donde hay muchas sospechas de que sus autoridades están buscando un modelo, digamos, de modelo semipresencial, no porque sea bueno o malo, sino porque el costo de mantener a profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado es carísimo para un sistema educativo. Desde tu punto de vista, y yo comparto esta visión tuya, Marcela, de una situación bimodal, una cuestión tanto presencial como virtual, eso me encanta. Pero, por ejemplo, tú que te desarrollas en temas muy concretos de la educación, ¿hasta dónde se puede garantizar una educación considerando cuántos alumnos? O sea, yo puedo subir en mi Classroom, yo puedo subir en mis plataformas mis clases, mis sesiones, mis videos, mis tutoriales, mis PDFs para 800 alumnos, o eso tendría que ser para 4, para 5, para 20, para 80, porque creo que ahí está un problema de índole de derecho laboral, de derecho al trabajo del docente, que si bien Sí, todos, repito, todos coincidimos en que la virtualidad llegó para quedarse, la pregunta ahora es, ¿a cuántos profesores vas a tener que correr para darle paso a la virtualidad? Desde tu punto de vista, ¿cuántos, un aula virtual como para qué características debe de tener para no masificarse? ¿O es posible una educación masificada? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? no, no, porque en esto que estás diciendo, Ajá. si nosotros, obviamente, que la capacidad daría para poner 800, llegar a 800 alumnos, Sí, pero se sí, sí, sí. despersonaliza, Ujú, se ujú, despersonaliza. Y ujú, entonces, eso sí debe estar cuidado. ujú. Nosotros particularmente, bueno, tú sabes que nosotros desarrollamos con un par de amigos un portal educativo, ¿no? Que se llama Nuestra Nueva Realidad, con Miriam y con Claudio, y nosotros descubrimos que en nuestros cursos no podía haber más de 10 personas en la virtualidad, porque Eso, eso, eso. en realidad, no nos, o sea, monetariamente nos servía que tuviéramos 50, pero en realidad también Claro. tenía que ver con la dedicación, digamos, con esto de la retroalimentación de la que hablaste, hacer devoluciones, porque nos Claro, gusta hacer sí. devoluciones. Entonces, si vos tenés un aula virtual muy masiva, es menos probable que puedas hacer devoluciones más personalizadas o tengas en cuenta las participaciones, porque bueno, también hemos incorporado los foros, ¿no? Sí. Otros mediadores pedagógicos que, bueno, que también requieren que si uno quiere atender bien el alumno, tenga que estar del otro lado también, y bueno, y no todas nuestras clases eran asincrónicas, sino que nos proponíamos también un encuentro semanal, y este formato lo estoy Sí. tratando de reproducir en el instituto donde estoy como coordinadora académica, porque yo recupero esto de la personalización, del acto dialógico del que habla Freire en cuanto a Ajá, la, a, ajá. a la educación. Exacto. Y, y ¿Qué diría Freire, Paulo Freire, en el COVID, desde el Cono Sur? ¿Cuál lo que sería tu pasa que, hipótesis? y lo que pasa que, bueno, sabemos que Paulo Freire era un defensor de la educación a los sectores populares, ¿no? De la educación Ujú, popular. Y ujú, bueno, ujú. y o sea, yo como educadora de adultos que soy y que milito la educación de adultos y que siempre la voy a tener en mi corazón, o sea, siempre hemos querido reproducir ese formato que por allá comenzó en sus inicios Freire. Pero en realidad, por ahí, esto de la globalización y esto de la masificación está un poco lejos de los preceptos de la educación popular, ¿no? Muy Y, bien. y bueno, en Ujú. realidad tendríamos que tratar de poder llegar a todos nuestros estudiantes, aún desde un formato que por ahí este, sea más inclusor, ¿no? Claro. Sea más Claro. inclusor y no genere estas brechas de las que hablamos. Pero bueno, también hay Eso. políticas
políticas de Estado que tienen que estar, que no están, y que no nos podemos hacer cargo los docentes, que sí nos hicimos cargo, porque en esta pandemia y en esto calculo que ustedes también van a coincidir conmigo, que los docentes se hicieron cargo y se pusieron en la mochila, digamos, poder llevar a cabo las clases virtuales con sus dispositivos, con su conexión a internet, con sus máquinas, ¿no? Y bueno, en el caso nuestro, acá en la Argentina, esto de la vinculación de los alumnos con las instituciones educativas, creo que tiene que ver mucho por el trabajo que los docentes hicieron e hicimos, porque bueno, soy parte de ello, ¿no? Marcela, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo de este primer capítulo y yo me he quedado con un par de preguntas. Sí, yo también, yo quiero seguir preguntando. Sí, entonces, ¿nos podrías acompañar en un segundo capítulo para cerrar y continuar con nuestra plática? ¿Cómo no? Es un gusto, es un gusto. Pues Carlos, pues hay que aprovechar ahorita la oportunidad que tenemos de platicar con alguien con una perspectiva, con un entorno distinto y pues aquí estaríamos cerrando. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues perfecto, creo que se van desarrollando, se están desdoblando temas y creo que sería prudente, muy prudente que Marcela esté con nosotros en el siguiente capítulo. Pues por lo tanto, pues le damos muchas gracias a Marcela, a Ángel Mundo. Por favor, síganle dando like, sigan inscribiéndose en la página de YouTube, de Facebook, de Anchor, de Spotify. Estamos en múltiples plataformas. Por favor, no dejen de seguir y síganle dando like al hashtag Políticas Públicas a Debate. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches, chao. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches.